Quiero que imagines algo. Un hombre que fue el más fuerte de su generación, literalmente dando vueltas a un molino en una cárcel. El mismo que mató a 1000 filisteos con una quijada de burro. El mismo que cargó las puertas de Gaza en sus hombros y las subió a una colina. El mismo sobre quien se había dicho desde antes de nacer que Dios tenía algo extraordinario. Ahora se encuentra dando vueltas, en círculos, ciego, encadenado y solo. Y hay algo en esa imagen que cuando tú la ves bien te detiene, porque no solamente la historia de Sansón, es el retrato exacto de lo que le pasa a una persona cuando sus propios errores la tienen prisionera. No son los filisteos los que la encadenaron, fue esa mente que no pudo soltar lo que él hizo, que vuelve al mismo lugar, que revive la misma escena, que se hace la misma pregunta una y otra vez sin llegar a ninguna respuesta. ¿Será que lo dañé para siempre? Hoy vamos a entrar en esa imagen. Desde la psicología, porque esto tiene un nombre, este circuito mental tiene un nombre, desde la escritura, la palabra de Dios, que tiene algo que decir sobre lo que Dios hace mientras tú sigues dando vueltas, y desde una verdad que quizás llevas tiempo sabiendo en tu cabeza, pero que todavía no ha bajado a tu corazón. La deuda ya fue pagada, pero tú sigues pagándola. Antes de entrar al fondo necesito decirte lo que este mensaje no es, porque no es una invitación a ignorar lo que hiciste, no es un discurso de autoayuda que va a minimizar las consecuencias reales de las decisiones malas que tuviste. Lo que hiciste, lo hiciste. Las consecuencias son reales. El daño que dejaste en otros también es real. Lo que estamos cuestionando hoy es diferente y más específico. Y es esa idea de seguir castigándote después de que ya fuiste perdonado como si fuera parte de tu proceso. Es esa idea de que mientras más sufras por lo que hiciste, más demuestra que lo tomaste en serio. O que de alguna manera tu dolor personal añade algo a lo que ya Cristo pagó en la cruz. Y sabes, eso no está en la Escritura. Eso no lo dice la palabra de Dios. Lo que sí está en la palabra es una distinción que lo cambia todo. La culpa legítima cumple una función. La culpa apunta a algo que necesita ser corregido o algo que necesita ser confesado. Y cuando esa función se cumple, la culpa ya hizo su trabajo. Lo que sigue después ya no es culpa, ya es condena. Y Romanos capítulo 8, versículo 1 deja un espacio para que nosotros lo podamos interpretar. Mira lo que dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Y eso incluye la que tú te estás aplicando. Y para entender a Sansón, en Jueces capítulo 16, necesitamos ver lo que el texto registra antes de ese momento de Jueces. La mayoría recordamos a Sansón por Dalila, por el pelo cortado, por los filisteos, pero la caída de Sansón no comenzó con Dalila. La caída de Sansón comenzó mucho antes, en una serie de decisiones que el texto registra con una honestidad que a veces incomoda. Jueces capítulo 14 nos muestra a Sansón eligiendo una esposa filistea en contra de las instrucciones de sus padres, y más profundamente en contra del diseño de Dios para su vida. El texto no lo presenta como un villano, el texto nos presenta a Sansón como alguien que sabe lo que Dios quiere y que paulatinamente empezó a negociar con lo que Dios le advirtió. Jueces 16:1 lo muestra durmiendo con una prostituta en Gaza. Jueces 16:4 lo muestra enamorándose de Dalila, otra mujer del territorio que era el enemigo designado de Israel. Nadie hace una caída grande de una vez. No es de un momento para otro. Es algo que lleva un tiempo cosechándose. Y sabes, las caídas grandes son la acumulación de pequeñas decisiones donde elegiste algo sobre lo que Dios ya te había hablado. Un pensamiento que entró y no salió. Una concesión que parecía pequeña. Una justificación que usaste una vez y que después se volvió un hábito. Y cuando finalmente llegan las consecuencias visibles, la persona mira hacia atrás y pregunta, ¿en qué momento llegué aquí? Sabes, la respuesta siempre va a ser la misma. Llegaste paso a paso, decisión a decisión. Quiero que me acompañes a Jueces capítulo 16, versículo 20. Y yo creo que este es el versículo más triste de la historia de Sansón. Mira lo que dice. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová
ya se había apartado de él. No lo sabía. Y eso es lo que hace el proceso gradual de alejarte de Dios. No va a llegar con alarmas, no va a llegar con un momento claro de ruptura. Llega tan despacio que la persona puede llegar a un punto donde ya no está operando en la presencia de Dios y todavía no lo sabe. Mira lo que dice el versículo 21 de Jueces 16. Pero los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Aquí hay 3 cosas en este versículo. Número 1, le quitaron la visión. Ya no podía ver el futuro. 2, le pusieron cadenas. Ya no podía moverse libremente. Y número 3, le pusieron a dar vueltas en un molino. Lo más humillante que podían hacer al hombre más fuerte de Israel. Eso es exactamente lo que le hace a una persona la rumiación sobre sus errores del pasado. Número 1, le va a nublar la visión del futuro, porque todo lo que ve está filtrado de lo que hizo, por lo que hizo. Número 2, lo va a encadenar al pasado. No vas a poder moverte hacia adelante porque sigues atado a una escena que ya se terminó. Y número 3, te va a poner a dar vueltas, repitiendo mentalmente lo mismo una y otra vez sin llegar a ningún lado. Ese término que acabo de decirte, rumiación, es uno de los términos más buscados en psicología del día de hoy. Y en términos simples describe que la rumiación es cuando la mente se queda atascada en un circuito de pensamientos repetitivos sobre algo doloroso, sobre algo negativo, analizándolo sin poderlo resolver, revisándolo sin poderlo soltar. Y no es reflexionar sobre el pasado para aprender de él, no, es revivirlo constantemente sin avanzar. Hay una psicóloga muy famosa que dedicó décadas a estudiar este fenómeno llamado rumiación y encontró que es uno de los principales factores que convierten episodios difíciles en una depresión crónica. Es decir, no fue el evento lo que más te dañó, es ese circuito mental que se formó alrededor del evento y que no lo has interrumpido. Cuando una persona rumia sobre un error, el cerebro activa los mismos circuitos emocionales que se activan cuando el evento ocurrió. No es un recuerdo neutro, es una revivencia parcial. Es decir, tu cuerpo va a responder, la vergüenza se va a reactivar, la conclusión sobre uno mismo se va a reforzar y cada vuelta del molino va a grabar un poco más profundo la misma frase. Soy lo peor, soy esto, me convertí en esto. Y aquí la neurociencia y la teología convergen en un mismo diagnóstico. El problema no es el pasado. El problema es lo que la mente está haciendo en este momento con tu pasado. Mira lo que dice Proverbios capítulo 26, versículo 11. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Este proverbio normalmente se cita para hablar acerca de volver al pecado. Pero hay otra manera de leerlo igualmente válida. Volver compulsivamente al recuerdo de la propia necedad, sin soltarlo, sin avanzar, sin recibir la misericordia de Dios disponible. Eso también es un tipo de vuelta al vómito, como lo dice Proverbios. Y no porque el arrepentimiento sea malo, el arrepentimiento es necesario y es sano, sino porque hay un punto donde lo que llamamos tomar en serio el error se convierte en una manera de evitar la gracia de Dios. Mira lo que dice Isaías capítulo 43, versículo 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Yo soy. Dios habla en primera persona para enfatizarlo. Yo soy. No es un intermediario, no es un proceso, es Dios mismo. Y lo que Dios te está diciendo en este versículo es que Él eligió no recordar lo que ya te perdonó. Lo que implica para la rumiación es algo directo. Si Dios eligió no recordarlo, ¿con qué autoridad tú sigues recordando esa sentencia?
¿Qué es lo que en este momento tiene más valor? ¿Tu pensamiento, lo que tu pensamiento dice o lo que Dios dice de ti? Ya hay algo que necesita ser dicho sobre cómo opera la acusación. El acusador no necesariamente inventa. Esa es la ventaja del acusador. El acusador trabaja con el material real, o sea, la relación que dañaste, la oportunidad que desperdiciaste, la temporada donde fallaste a personas que importaban. Todo eso es verdad y el acusador lo sabe. El truco está en que lo que él toma como pruebas lo añade, le añade circunstancias, le coloca hechos y la conclusión que nadie autorizó, pero que va a llegar igual, es que no hay futuro para ti. Usted no tiene arreglo. Usted no va a cambiar. Y esa parte es mentira, porque los hechos describen lo que ocurrió. La mentira dice lo que eso significa de manera permanente sobre ti y lo que mereces de aquí en adelante. Es decir, lo que tú hiciste no es lo que tú eres, fue un hecho, no una identidad. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios, día y noche ha sido lanzado. El texto identifica una función específica. Acusa de día y de noche, sin descanso, sin tregua, repetidamente. Y eso debería sonar familiar. Esa voz que no para en tu cabeza, que vuelve a la misma escena, que presenta el mismo expediente. Y lo importante es esto, Apocalipsis 12:11 dice que fue vencido, no con argumentos contra los hechos. Los hechos eran reales, sino que fue vencido con la sangre del Cordero. Y eso es lo que cambia el veredicto sobre tu vida. No que los errores no hayan ocurrido, sí ocurrieron, sino que hay una sangre que habla más fuerte que el expediente completo de lo que tú hiciste. Mira lo que dice primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Hay un acusador? Lo acabamos de leer. Pero también hay un abogado, y lo leemos en Juan. El acusador es el que presenta el caso contra ti. El abogado no argumenta que no pasó. El abogado argumenta que eso que está presentando el acusador ya fue pagado. Y esa es la diferencia entre la condenación y la gracia. La condenación te dice todos los días, de día y de noche, lo leímos, mira lo que hiciste, mira cómo la embarraste, mira cómo fallaste. Pero la gracia de Dios, nuestro abogado, nos dice, mira lo que se pagó por eso. Y hay algo que quiero pedirte aquí, en este momento, antes de continuar. Piensa en ese error específico que más te tiene dando vueltas. El que más veces has revisado. El que más te pesa. Y te pido que escribas en los comentarios, la deuda fue pagada. No porque ya no lo sientas, sino porque a veces la declaración viene antes que la sensación. Y alguien más necesita leer esto hoy. Necesito hacer una diferencia que es central para todo lo que hemos hablado hasta este momento, y es la siguiente. Una consecuencia es el resultado natural de una decisión. Hay consecuencias buenas, hay consecuencias malas. Hay decisiones buenas, hay decisiones malas. Una sentencia es una declaración sobre el valor permanente de una persona. Las consecuencias son reales y a veces duran tiempo. Pueden haber tomado una decisión financiera que todavía tiene efectos económicos hoy. Pudiste haber dañado una relación que no se restauró completamente. Puedes cargar cicatrices de algo que hiciste y que no hay forma de regresar. Esas son consecuencias. Y la Biblia no promete que las consecuencias desaparezcan automáticamente con el perdón. No. Lo que la Biblia dice es que separa las consecuencias de la sentencia sobre tu identidad. David cometió adulterio y asesinato. Las consecuencias lo acompañaron el resto de su vida. El texto no las minimiza, pero Dios siguió llamándolo un varón conforme a mi corazón. Las consecuencias afectaron su historia,
pero no cancelaron su identidad delante de Dios. Mira lo que dice el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. David confiesa en una oración y la respuesta fue inmediata: también Jehová ha remitido. No fue un proceso largo de demostrar un arrepentimiento suficiente, que es que no le vi el fruto del arrepentimiento a David, no sé, David, a usted como que le falta todavía, no fue una temporada de castigo antes de recibir el perdón, no, una confesión, una respuesta, inmediato. Y eso no significa que las consecuencias desaparecieron, no, el texto muestra que no, significa que el perdón no esperó, el perdón fue inmediato. Mira lo que dice Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dice que lo echa en lo profundo del mar. Dice que no los archiva para revisarlos cada vez que tú fallas. Dice que no los guarda como expediente permanente, los echa al fondo. Y la imagen que usa el profeta Miqueas es de algo que no se recupera, que no flota de vuelta a la superficie, que no puede ser sacado por ningún acusador. Lo que tú sigues sacando del fondo para revivirlo, Dios ya lo había echado al fondo. Y esa es la diferencia entre la rumiación y la gracia de Dios. Regresemos a Jueces capítulo 16, porque hay un detalle en la historia de Sansón que casi nadie nota, porque parece pequeño. Y quiero que vayamos a Jueces 16, 22. Mira lo que dice: y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Este versículo está encajado entre la descripción de la prisión y lo que vino después. Sansón seguía encadenado, Sansón seguía ciego, Sansón seguía dando vueltas al molino, y para cualquiera que lo miraba desde afuera era una historia ya terminada, ya se acabó. Ya Sansón nunca más volvió a ser quien era. Pero algo estaba creciendo en silencio. No estaba siendo anunciado, no había alertas, nadie se dio cuenta, nadie lo vio. Porque Dios no esperó a que las circunstancias cambiaran para empezar a trabajar. Dios empezó en medio de las consecuencias. Empezó donde Sansón todavía estaba sufriendo lo que sus decisiones habían producido. Empezó Dios en el silencio, en el lugar donde nadie miraba. Y eso cambia la pregunta que muchas personas se hacen mientras están en medio de las consecuencias de sus errores. Porque la pregunta no debería ser: ¿seguirá Dios conmigo después de lo que yo hice? No, la pregunta debería ser: ¿qué está haciendo Dios ahora mismo que todavía no estoy viendo, que todavía no puedo ver? Mira lo que dice Joel 2:25. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revuelto y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Dios habla a Israel sobre años que perdieron, pero Dios les promete una restauración. Y no una restauración a que fueran exactamente como eran, no. La restitución de lo que el tiempo y las consecuencias consumieron. Eso no promete que todo va a regresar a ser igual. Eso promete que Dios puede producir algo en el futuro que compense lo que el pasado costó. Y eso requiere que tú dejes de vivir mirando lo que se perdió. Porque mientras el foco lo tienes en las ruinas, no puede estar en lo que está siendo construido. Y ya lo habíamos hablado en unos episodios anteriores. Jeremías capítulo 29, versículo 11, dice lo siguiente: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Este texto fue escrito a personas que estaban en cautiverio. No fue escrito a personas que ya habían salido. No fue escrito a personas que ya tenían su vida resuelta, no.
Fue escrito a personas que todavía estaban en medio de las consecuencias de sus decisiones, colectivas e individuales, que los habían llevado a ese lugar. Pero Dios dice: tengo planes para ti, ahí donde estás, en el cautiverio, en el molino, en el lugar donde parece que todo terminó. Mis planes no cambiaron cuando cambiaron las circunstancias. Y aquí quiero profundizar acerca de la gracia. Muchas personas de la fe conocen la doctrina de la gracia, pero no han podido recibir emocionalmente el significado de la gracia. Y esa es la diferencia. Saber que Dios perdona no es lo mismo que sentir el peso levantado. Y hay personas que pueden citar Romanos 8:1 de memoria y todavía vivir condenados, porque la rumiación no opera en el nivel doctrinal, opera en el nivel emocional, en el nivel de la identidad, y por eso no se resuelve solamente con más información sobre el perdón de Dios. Se resuelve cuando esa información baja de tu cabeza a tu corazón. Cuando la persona deja de tratarse a sí misma como si el perdón fuera para otros, pero no para ella. Y en Juan capítulo 8 vemos la historia de una mujer que fue sorprendida en adulterio. Los acusadores tenían los hechos. La ley tenía el argumento. Jesús se enfrenta ante esta situación. Él se arrodilla y empieza a escribir en la tierra. Y el texto no dice qué estaba escribiendo. Los acusadores se van uno a uno y después dice algo que es el corazón de este episodio. Y le mira a Jesucristo a los ojos de esta mujer. ¿Dónde están los que te condenaban? ¿Nadie te condenó? Ella responde: ninguno, Señor. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y eso no significaba que Jesucristo estuviera minimizando el error de esa mujer. Lo que Jesucristo estaba haciendo ahí era separándola de la sentencia. El error ocurrió, pero la condena fue levantada. Y la instrucción fue: adelante, vete. No le dijo: quédate pensando en lo que hiciste. No, le dijo: vete, vete. Hebreos capítulo 8, versículo 12 dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Nunca más me acordaré. Ese es el nuevo pacto. Dios, nuestro Dios, que elige activamente no recordar lo que perdonó. Y la implicación directa para quien vive en rumiación es esta: ¿estás revisando un expediente que Dios ya cerró? ¿Estás pagando una deuda que ya fue cancelada? ¿Estás dando vueltas a algo que ya no existe en el registro de Dios? Y hay algo en la historia de Sansón que el texto no explica pero que es imposible que lo podamos ignorar. En Jueces capítulo 16, versículo 28, cuando Sansón ora por última vez, él dice esto: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Y sabes, Dios lo hizo. En su momento más destruido, Sansón estaba ciego, encadenado, humillado públicamente. Después de todas las decisiones que lo habían llevado ahí a ese lugar, Dios lo escuchó. Después de todo, desde el molino donde estaba. Y eso no garantiza que tu historia termine de la misma manera que la de Sansón. Pero sí dice algo sobre la naturaleza de Dios que ningún error tuyo puede cambiar. La puerta no se cierra desde afuera, solo desde adentro. Y cuando Sansón la volvió a abrir, seguía ahí. Dios estaba ahí. No eres los errores que cometiste. Eres la persona por quien Cristo murió sabiendo exactamente qué errores ibas a cometer. Y esto no es una poesía para cerrar este episodio. Es la base de lo que hemos estado hablando durante todos estos episodios hacia atrás.
el Evangelio no opera sobre versiones mejoradas de personas. Opera sobre las personas, seres humanos reales, con historias reales. Y Jesús elige redimirlas de todas formas. La rumiación te va a decir que vuelvas al molino. Pero el Evangelio dice que el cabello ya está creciendo aunque tú no lo veas. Que los planes de Dios no se redactaron sobre la base de tu historial limpio. Y que la deuda que llevas años pagando ya fue cancelada mucho antes de que tú empezaras a pagarla. ¿Qué situación en este momento tienes que entregarle a Dios? ¿Qué es eso que constantemente te habla, esa voz acusadora, que día y noche te dice no lo vas a lograr, no puedes, no sirves, mira en lo que te convertiste? Permite que el Espíritu Santo en este momento te ministre, nos ministra a todos. Porque sí, la realidad es que todos cometemos errores. La realidad es que nuestras decisiones, en muchas ocasiones, nos dejamos llevar o por el corazón o por la cabeza, pero son decisiones humanas. Son decisiones en este proceso en el que nos estamos aprendiendo a parecer más a Cristo Jesús. Pero ¿sabes? Dios ya sabe quién eres tú. Dios sabe lo que nosotros hemos pensado, incluso antes de que lo hablemos. Dios sabe esa rumiación que todavía tienes en la cabeza de situaciones que ya pasaron, de situaciones que Dios ya perdonó y de situaciones que Dios ya te liberó. Mi invitación en este día, amigo, amiga que estás conectado, es que salgas del molino, de estar dando vueltas en lo mismo. Que permitas que Dios coloque colirio sobre tus ojos. Y si en este momento estás enceguecido con una niebla mental, puedas abrirlos y ver todas las posibilidades y opciones que tiene Dios para ti. Todo el panorama completo de bendiciones que Dios tiene para ti. Y que si en este momento te encuentras encadenado a tu pasado, entiende que Cristo ya pagó la condena, que Cristo ya rompió las cadenas, sino que tú seguiste encadenado a algo que ya no existe. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque tu palabra siempre nos confronta, pero también nos ministra. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, declaramos, Padre Celestial, en este momento y confesamos delante de ti que hay situaciones que no hemos podido soltar, errores que cometimos, pecados, nuestro pasado, Señor, la sangre que fue derramada de alguna u otra forma, Señor, sobre esta tierra y que nosotros, Señor, hemos sido testigos o hemos sido culpables. Y te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón, Padre, de todas las cosas que hemos podido haber hecho, que para nosotros o para otras personas es máximo, es grande, es exageradamente difícil de perdonar. Pero tú, Señor, en tu palabra nos enseñas que la sangre de Cristo es suficiente para perdonar todos nuestros pecados, todas nuestras malas decisiones. Y te damos gracias, Señor, porque la gracia es la que nos permite acercarnos a ti confiadamente, entendiendo que aunque no lo merecemos, tú decidiste, Señor, perdonarnos. Tú decidiste, Señor, liberarnos. Tú decidiste, Señor, pagar el precio para que tengamos vida eterna contigo, Señor. Y te damos gracias. Yo quiero orar en esta hora por aquellas personas que siguen rumiando situaciones difíciles, haya sido consciente o inconscientemente. Oro por aquella mujer que abortó, por aquella mujer que en su juventud, en su adolescencia, por no tener educación, por no tener de pronto los recursos o por el miedo, llegó al aborto, Señor. Ya en este momento, durante tantos años, ha cargado una condena, ha cargado, Señor, una culpa, ha cargado, Señor, ese pensamiento y ese sentimiento de que no es digna de recibir el amor de Dios. Yo oro, Padre Celestial, para que ella entienda hoy que aunque sus decisiones fueron equivocadas, erróneas en su momento, Señor, tú entiendes la situación y tú comprendes, Señor, el pasado y tú perdonas, Señor, nuestro pasado. Yo te doy gracias, Señor, porque tú nos liberas de las cadenas y de las acusaciones y hoy en el nombre de Jesús renunciamos a seguir escuchando al acusador, a ese que nos acusa de día y de noche. Hoy renunciamos a esas voces que constantemente llegan a nuestra cabeza y que nos hacen estar en estado de rumiación en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, te doy gracias, Señor,
porque los pensamientos que tú tienes para con nosotros son pensamientos de bien y no de mal, para darnos un futuro, Señor, un futuro lleno de esperanza. Yo te doy gracias, Señor, por los procesos que están ocurriendo en este momento, Señor, en el silencio. Así como a Sansón le iba creciendo el cabello poco a poco y nadie se había dado cuenta, y cuando ya tenía un poco de cabello pudo derribar a los filisteos, hoy creo, Señor, que también tú estás poco a poco haciendo que esa semilla vaya creciendo, que seamos fortalecidos, Señor. Oro por aquellos jóvenes, por aquellas jóvenes que en este momento están pasando por episodios de depresión crónica, por aquellos que en este momento sienten que no tienen futuro, por aquellos que se sienten manchados, sucios, por aquellos que se sienten que son indignos del amor de Dios. Y yo te pido, Padre Celestial, que seas tú quien traiga la verdad, que seas tú quien les muestre que ellos ya fueron perdonados y que seas tú, Señor, que en este momento les hable a cada uno de ellos que tú tienes, Señor, amor para ellos y tú los aceptas, los restauras y tú, Señor, los limpias en el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos, Señor, porque tu gracia es infinita, Padre. Gracias, Señor, por tu misericordia, Padre. Y gracias, Señor, porque tenemos acceso confiadamente a tu presencia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te entregamos, Señor, este día, te entregamos los días que vienen, Padre. Y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que podamos ser libres de aquellas cadenas que aún nos tienen atados. En el nombre poderoso de Cristo Jesús hemos orado creyendo. Amén y amén. Dios te bendiga, amigo, amiga, que tengas un excelente día. Mil bendiciones para todos.